Entonces la semana pasada, cuándo surgen las ciencias naturales, la ciencia moderna, ¿no? Y la ciencia física, astronomía, sobre todo, las que son las que surgen primero, entre el siglo XVI y XVII. Después, aunque no vimos ese desarrollo histórico, surgen la química y la biología, ¿no? Creo que en el siglo XVIII surge la química y en el siglo XIX también surge la biología. Entonces, quizás encuentren algunas referencias o algunas cuestiones que vamos a trabajar acá que están bastante vinculadas con nociones biologicistas, ¿no? Por ejemplo, con la noción de evolución, ¿no? Que es la teoría de Darwin, ¿no? Que es una teoría que justamente aparece, ¿no? Y hace, ¿no? Que la biología se convierta en una disciplina independiente. Pero nosotros vamos a hablar solamente de las ciencias sociales, no nos vamos a detener en cada una de las ciencias naturales, basta con decir que surgen con la revolución científica y que la metodología de las ciencias naturales, de la física, de la química, de la biología, tienen que ver con la observación de la naturaleza, la experimentación y la cuantificación de los fenómenos. Eso es lo que hace el método científico de la ciencia moderna. En cambio, en las ciencias sociales, y esto lo van a encontrar en el apunte de cátedra de la segunda semana, en cambio en las ciencias sociales vamos a tener un panorama muy distinto, ¿no? Al del desarrollo de las ciencias naturales, que fue como un desarrollo medio como derecho, ¿no? Pues surge el método científico con Galileo, lo adopta la astronomía, lo adopta la física, después más o menos lo adopta la química, lo adopta la biología, al mismo método, ¿no? De experimentación, observación, cuantificación de los fenómenos, y van desarrollándose progresivamente. En cambio, el surgimiento de las ciencias sociales es más complejo, porque el mundo social es más complejo que el mundo natural, ¿no? Es más variable, es más múltiple que el mundo natural, y además porque hay un elemento en el mundo social que en principio, ¿no? Podríamos discutirlo, pero que en principio no está en el mundo natural. ¿Qué hay en el ser humano que no hay en la naturaleza? Pensamiento racional. Razón. Siempre me dicen lo mismo, pensamiento racional, perfecto, pero ¿qué más hay? ¿Puede el pajarito que me está cantando de acá del balcón evitar reproducirse en primavera, empollar sus huevitos, darles de comer, regurgitarles y darles de comer? ¿Puede evitar, puede decidir, no, yo quiero ir a la universidad, dice la pajarita? ¿Puede hacer eso? Puede ser que no hay como una secuencia establecida, digamos, de cómo suceden las cosas. ¿Cómo se llama esa capacidad de decidir si quiero o no quiero empollar los huevitos o estudiar ciencias económicas? ¿Decisión? Racionalidad, profe. La libertad, chiques, la libertad, ¿no? Los seres humanos en principio, aunque no siempre tenemos las condiciones como para ejercerla, somos libres, ¿no? No estamos sometidos a cosas que en el mundo natural están sometidas al instinto, ¿no? Están sometidas a, no sé, a al instinto de supervivencia en las distintas épocas del año, ¿no? Estaciones, ¿no? Los seres humanos somos libres de, no sé, elegir, por ejemplo, si queremos estudiar o no queremos estudiar. No, no todos, las condiciones sociales no siempre nos dan la libertad de elegir, tenemos que tener presente eso, ¿no? Pero en principio podemos tomar decisiones, podemos elegir, somos libres. ¿Y eso qué consecuencia tendrá en el mundo social? El mundo natural está regido por el instinto, ¿no? Por las condiciones, ¿no? Por las leyes naturales, pero en el mundo social hay libertad. ¿Qué genera eso como problema para producir conocimiento sobre el mundo social? Impredecible. Muy bien. El problema es que si los seres humanos son libres, ¿no? Mi capacidad de predecir el comportamiento del mundo social es mucho más acotada que mi capacidad de predecir el comportamiento del mundo natural, ¿no? No pensemos en los animalitos que a lo mejor son, que vieron ustedes que la discusión actual, ¿no? Les otorga otras características que por lo menos hace unos años nosotros los veíamos como casi como objetos, ¿no? Ahora los animales tienen derechos, ahora entendemos que los animales son capaces de emociones, etc. Pero pensemos no en los animales, pensemos en el mundo físico, ¿no? ¿Puede elegir el agua que pongo a hervir para hacer el mate, no hervir a los 100 grados centígrados? No puede, ¿no? Ahora,
cada vez que, piensen esto, ¿no? Cada vez que, hay una ley de la naturaleza que dice, cada vez que se pone agua, se pone al calor y alcanza los 100 grados centígrados, pasa eso, ¿no? Eso es una ley empírica. Ahora, cada vez que hay mucha inflación, descontento social, no sé, se desestabilizan las instituciones, cada vez que pasa eso hay una revolución. ¿Podemos hacer una ley así? No. Hay veces que sí y hay veces que no, ¿no? ¿Por qué? ¿Cuál es la variable que está en el mundo social, que no está en el mundo natural? La libertad, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema que tiene que ver con el objeto de conocimiento, ¿no? O sea, no tanto con la capacidad de los científicos de entender el mundo, sino con el objeto de conocimiento. No es tan predecible, como decía la compañera recién. No es tan predecible como el mundo natural. El mundo natural no se puede escapar de la causalidad natural, ¿no? O sea, yo por más que tenga toda la voluntad del mundo de, me compré un sillón que mide 2 metros, de que entre por la puerta de mi departamento, no va a entrar, porque no puedo torcer la forma del sillón, no puedo actuar sobre la materia por mi voluntad, salvo que lo corte en pedazos, ¿no? Y no me sirve más como sillón. En cambio, ¿no? Yo puedo, de alguna manera, ¿no? torcer mi voluntad y sentarme a estudiar el sábado de la noche en vez de salir aunque están abiertos los boliches, ¿no? Puedo hacer eso depende de mi voluntad. Entonces, hay cuestiones que el científico social se va a plantear sobre su objeto de estudio, que el científico natural no se va a plantear, ¿no? Porque el mundo natural parece estar sujeto a la legalidad, a la causalidad del mundo natural, pero los seres humanos no, ¿no? Los seres humanos, lamentablemente o afortunadamente, no estamos sometidos a la causalidad natural. Entonces ahí tenemos el problema de cómo se constituye el pensamiento, el conocimiento social, ¿no? En las ciencias sociales no vamos a tener, debido a esas características que tiene el objeto de estudio, no tenemos hoy en día, lo que un filósofo de la ciencia que se llama Thomas Kuhn llamó ciencia normal, ¿no? Es decir, no hay una teoría unificada sobre el mundo social y no hay una metodología unificada para investigar el mundo social, ¿no? Justamente por el objeto de estudio del mundo social, que es muy difícil de capturar, que no se puede capturar de una manera quizás tan predecible, ¿no? su comportamiento como el mundo natural. Entonces tenemos esta característica de las ciencias sociales que son plurales. Hay pluralidad de métodos, no hay uno solo, y hay pluralidad de teorías, ¿no? La física, tomemos una sola disciplina científica, ¿no? La física hoy en día tiene el mismo método, o con algunas variaciones y con algunos refinamientos, el mismo método que creó Galileo, ¿no? ¿Qué hacen los físicos? ¿Alguno tiene algún hermano, amigo, amiga que estudie física, que estudie ingeniería? ¿Cómo estudian ellos? ¿Qué hacen de que estudie una ciencia natural como la física? ¿Algún padre que sea científico, que haya estudiado una carrera como física, como ingeniería, como bioquímica? Es todo más teórico, me parece, profe. Digo, práctico. O sea, se hacen más proyectos, todas esas cosas. Hacen trabajo de laboratorio. Es más metódico. Muy bien, es un trabajo metódico, ¿no? Pero ¿qué hacen? Por ejemplo, alguien que estudia física, primero estudia de manuales, ¿no? Manuales de física, es decir, no tiene que leer la teoría de Hobbes, la teoría de Locke, la teoría de Rousseau, como estudiaron ustedes en la primera parte, para entender de qué se trata la ciencia política, sino que tiene un manual que le dice todo lo que tiene que saber sobre la física, no sé, sobre la cinemática, sobre la termodinámica, y después si quiere seguir sobre la teoría de la relatividad, sobre la astronomía, qué sé yo, ¿no? Entonces tiene un manual que unifica la teoría, no hay varias versiones, hay una sola, ¿no? Y después tiene la actividad... ¿Perdón? Que no tiene interpretación, digamos. Hay como una interpretación unívoca, ¿no? Hay una sola interpretación sobre cómo funciona el mundo físico, o está bastante unificada. Hay partes de la física donde hay desacuerdo, donde hay disidencia todavía hoy en día, pero en general están discutiendo los mismos términos, ¿no? No son inconmensurables, no son incomparables, están hablando en el mismo lenguaje, están basándose en las mismas teorías, ¿no? Entonces, hay una cuestión que tiene que ver con cómo se estudia la teoría,
con alguien que estudia ciencia natural, ¿no? Estudia una sola teoría en general, ¿no? Incluso si tienen algún amigo, amiga, hermano, hermana que estudie medicina, van a ver que cargan los estudiantes de medicina los manuales, manual de anatomía, ¿no? Manual es un libro que unifica el conocimiento científico, no le da muchas versiones. Por ahí hay alguna referencia a teorías alternativas, pero bueno, la anatomía humana es una, o sea, no hay uno que diga que el corazón está acá y funciona así, y otro que diga que está por allá y funciona de otro modo, hay una sola teoría, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado lo que decían recién las compañeras de cuestiones prácticas. ¿Qué hacen? Van al laboratorio, hacen experimentos en el laboratorio, ¿no? Si son biólogos van a observar, van a ver los animalitos, van a tomar muestras, ¿no? Si estudian, no sé, una ciencia social, ese trabajo de campo tiene unas características distintas que ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, ¿a qué iba? En las ciencias naturales hay una teoría, ¿no? Hay causalidad y por lo tanto es predecible el mundo natural, y además hay una metodología unificada, que era lo que decía otra compañera recién, ¿no? Hay un solo método, es más metódica la actividad. En cambio, en la ciencia social no hay una única teoría, por eso dice Kuhn que no hay ciencia normal, ¿no? Hay una pluralidad de teorías, hay una pluralidad de pensamiento social, ¿no? Y el objeto de estudio de la ciencia social es muy distinto del objeto de estudio de la ciencia natural. Por todo esto que decíamos de no está la variable de la libertad, no es tan fácil predecir, ¿no? Ni explicar el comportamiento del mundo social. Para entender por qué esto es así, tenemos que irnos al principio, o sea, cuando surge la ciencia social. ¿Y cuándo surge la ciencia social? Cuando aparece en el mundo social esto que vamos a llamar, como concepto teórico, la cuestión social, ¿no? La cuestión social aparece en el siglo XIX. ¿Y por qué aparece? ¿No? ¿Qué tenemos acá en la imagen? ¿De qué será este? Una fábrica, muy bien. ¿Qué más ven allí? ¿Qué ideas les vienen a la mente cuando ven esto? Sí. Sí, desarrollo de las máquinas. Las máquinas, muy bien. Malas condiciones de trabajo. Malas condiciones de trabajo. ¿Qué tienen estos dos obreros que están acá abajo? ¿Serán petizos nomás? Son niños, muy bien. Son niños. Trabajo infantil, muy bien. ¿Qué otras cosas pueden pensar a partir de lo que vieron en la primera parte de la materia? Una conciencia de clase y organización. Conciencia de clase, organización, ¿no? Tenemos una clase, ¿no? La noción de clase no es de las teorías marxistas, ¿no? Pero tenemos una clase que es la que trabaja, ¿no? La clase trabajadora, el proletariado. Tenemos malas condiciones de trabajo, tenemos industrialización, tenemos maquinaria, ¿no? Aplicada a la producción. Bueno, este es el contexto del siglo XIX. Las grandes urbes, ¿no? Son donde están las industrias, la gente se va a vivir a las urbes para tener trabajo en la industria, ¿no? Para poder trabajar como obrero, ¿no? Y esto tiene un montón de consecuencias, algunas que ustedes ya mencionaron. Por un lado, la explotación, ¿no? Tenemos niños trabajando, algo que no debería existir hoy en día, lamentablemente existe, pero tenemos niños trabajando en la industria, tenemos malas condiciones de trabajo, tenemos hacinamiento, ¿no? Tenemos algo que hoy existe, o por lo menos en los derechos, que tiene que ver con las condiciones de seguridad laboral. ¿Qué condiciones de seguridad laboral podrían garantizarse en este contexto de trabajo, ¿no? Eso, seguridad e higiene. Parece que ninguna, ¿no? Exacto. Entonces, las ciencias sociales, cuando decimos condiciones de emergencia de las ciencias sociales, decimos por qué surgen las ciencias sociales. Y las ciencias sociales surgen porque las sociedades europeas, ¿no? Que es en Europa, lamentablemente es eurocéntrica nuestra ciencia, ¿no? Las sociedades europeas eran sociedades industrializadas, como en este ejemplo, ¿no? Que además se habían configurado a partir de grandes urbes, de grandes ciudades, ¿no? De poblaciones urbanas, que fueron poblándose justamente para
la gente se mudó, ¿no?, del campo a la ciudad para poder trabajar en la industria. Todo eso produjo un montón de consecuencias que no habían sido previstas por este proceso. Una de las consecuencias tuvo que ver con la manera en que se habitaron las ciudades no estaban preparadas, ¿no?, y se iban construyendo sobre la marcha, y no estaban preparadas para toda esa gente, ¿no? Y esto produjo un montón de enfermedades que tenían que ver con justamente la manera de habitar las ciudades. No había sistema de cloacas, no había sistemas de salud pública, la gente vivía, como ganaba poco, ¿no?, por trabajar en la industria del obrero, no tenía acceso a la vivienda, entonces vivían hacinados, ¿no?, generalmente tenían que pagar parte de su sueldo para poder vivir en las ciudades, y esto tenía todas las consecuencias que las condiciones de vida, ¿no?, donde no están garantizadas la salud, ¿no?, la vivienda, etcétera, tienen, por un lado, las epidemias, ¿no?, las enfermedades que estaban vinculadas con las condiciones de vida de la mayor parte de la población, el hacinamiento, es decir, que vivía mucha gente en espacios muy pequeños, ¿no?, que las ciudades se fueron poblando muy rápidamente con un montón de gente, y eso producía problemas, no sé, de transporte, de modos de vivir, de modos de alimentarse, etcétera. Y después las enfermedades ligadas a las condiciones de vida, que no solamente eran condiciones materiales, sino que eran condiciones morales muy terribles, ¿no? Lo que los higienistas, que fueron una corriente, ¿no?, de la medicina vinculada a tratar de explicar o de detener, de contener esas epidemias que ocurrieron en ese momento, lo que los higienistas llamaron enfermedades morales, ¿no? El alcoholismo, por ejemplo, ¿no?, que la gente ganaba muy poco, trabajaba 50.000 horas y después, bueno, ¿qué hacía? Se tomaba todo lo que encontraba, ¿no? El aumento de la prostitución, del trabajo infantil, ¿no?, la violencia doméstica, todas esas cuestiones fueron entendidas por los higienistas como enfermedades morales, enfermedades producidas como cuando tenían un origen psicológico, no solamente material, y que estaban producidas por el modo de vida miserable que tenía la mayor parte de la población en las grandes urbes europeas del siglo XIX. Todo eso, ¿no?, hizo a lo que nosotros llamamos la cuestión social. ¿Qué es la cuestión social? Es la contradicción entre el mundo empírico, ¿no?, entre las condiciones fácticas de vida, el nivel fáctico, y el nivel teórico, ¿no? ¿Por qué hay una contradicción entre el nivel fáctico y el nivel teórico? ¿Qué eran lo que habían prometido las revoluciones burguesas, las revoluciones liberales del siglo XVIII, que ustedes vieron en la otra parte de la materia? ¿Cuál era el objetivo de la Revolución Francesa, de la gloriosa Revolución Inglesa? Derrotar al absolutismo. Derrotar al absolutismo, ¿para qué? Los derechos. Para que los hombres fueran libres, para que tuviesen derechos, para que los hombres sean más o menos iguales, ¿no? ¿Y cuál es la contradicción entre esto y lo que venimos relatando de cómo vivían los trabajadores, sobre todo? Profe. Sí. Yo lo pienso como de otro lado también, digamos, a cómo surgen las ciencias sociales y por qué. Yo lo pienso por ahí, porque por ejemplo estas condiciones de vida miserables o que la gente era pobre y demás, o sea, no estoy seguro, pero supongo que en el feudalismo también habrá sido así. No creo que la mayor parte de la sociedad haya sido rica o haya vivido en mejores condiciones que las que vivimos hoy en día. Y por ello lo pienso como de que surgen las ciencias sociales por el hecho de que el ser humano tuvo más libertad, porque en el feudalismo eran literalmente esclavos, eran siervos y demás, o más o menos por lo que estuvimos viendo, y ni pensaban por qué. Si bien en el principio del capitalismo, todos sabemos que hubo condiciones de vida pésimas también, estaba esto de la libertad de por lo menos poder pensar y poder decidir a dónde ir a trabajar, o a dónde ir a vivir, o hacer esto o hacer aquello. Yo creo que por eso también es como que surge, que empieza a haber pensamiento más, ¿cómo decirlo?, racional. Está perfecto lo que decís, Valentín. O sea, lo que es importante es que hilemos lo que venimos diciendo de la semana pasada con lo que estamos viendo ahora. O sea,
ningún tipo de ciencia moderna, ni las ciencias sociales ni las ciencias naturales hubiesen surgido si no hubiese ocurrido todo este cambio estructural, social, cultural, ¿no? Político que ocurrió en la modernidad, ¿no? Si hubiesen seguido gobernando los reyes y la iglesia seguía siendo, digamos, quien detentaba el monopolio del conocimiento, no hubiese sido posible que surgiera ningún tipo de pensamiento que es lo que nosotros llamamos hoy en día ciencia, ¿no? Es una condición sine qua non, ¿no? que haya ocurrido esto. Ahora, las ciencias sociales surgen justamente por esto que vos decís, ¿no? Porque hay hubo, ¿no? En el siglo XVIII un movimiento político y social que intentó conformar estados o conformar repúblicas en los cuales los hombres pudieran no vivir ya sujetos a un monarca, o no, digamos, que su vida no se acabara, ¿no? Como los súbditos, ¿no? El que había nacido súbdito de un señor feudal nunca iba a llegar a otra cosa que no fuese súbdito, iba a nacer y se iba a morir en esa posición. En cambio, cuando se transforman, ¿no? Cuando se forman los estados modernos, surge también esta cuestión que es parte del liberalismo económico, que es la posibilidad de ascenso social. Ahora bien, a principios de este proceso, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Cuando ya había ocurrido la revolución industrial, etc., lo que ocurre es que lo que se dan cuenta las personas, justamente porque tienen la posibilidad de pensar más libremente, es que hay una contradicción en la razón por la cual esos estados se habían constituido, y esa forma de producción, ¿no? Se había esparcido por toda Europa, y cómo estaban viviendo, ¿no? O sea, al final, ¿para qué hicimos la revolución? ¿Para qué hicimos estos estados donde supuestamente todos contratamos entre nosotros para gobernarnos a nosotros mismos, si la mayor parte de la población no tiene ninguno de esos cumplido, ¿no? Ninguno de esos objetivos que eran parte de este movimiento, ¿no? Entonces, está excelente lo que vos decís. Si no hubiese sido por esta transformación social y cultural, no hubiesen surgido las ciencias sociales. Lo que yo señalo es que justamente por esa posibilidad de pensar, por esa posibilidad de construir conocimiento sobre las condiciones de vida, que antes estaba muy limitada por las condiciones materiales, justamente por eso surge la cuestión de, ojo, ¿no? O sea, hicimos las revoluciones burguesas, las revoluciones liberales para vivir mejor, y al final estamos viviendo más esclavos que como vivíamos antes. ¿Cuál es el problema, no? ¿Por qué si hicimos estados, hicimos revoluciones para tener estados que nos garantizaran la igualdad y la libertad, estamos la mayor parte de la población en condiciones deplorables, ¿no? De vida? Entonces, lo que se llama la cuestión social es la contradicción entre el nivel fáctico de vida y aquellos principios o promesas que habían hecho las revoluciones liberales, ¿no? Lo que había propuesto el contractualismo liberal, ¿no? La igualdad, la libertad y la fraternidad, ¿no? No se puede sostener que hay libertad, igualdad y fraternidad, ¿no? Pensaron estos pensadores del siglo XIX, cuando la mayor parte de la gente vive así, ¿no? Cuando trabaja 20 horas por día, cuando los chicos no tienen vida, no pueden ir a la escuela, donde la gente vive hacinada, donde se muere todo el tiempo de epidemias. Bueno, entonces ahí no hay libertad, ¿no? Hay algo que hay una contradicción entre el propósito de esa forma de organización, que eran los principios liberales, y las condiciones fácticas, ¿no? Pero todo esto es posible por lo que vos decís, ¿no? Porque hubo una reformulación y una transformación muy profunda, cultural, social y política, que permitió hacerse estas preguntas, ¿no? Y poner en funcionamiento el conocimiento para producir, ¿no? Y nuevas ideas y nuevas maneras de entender el mundo. Esto que se llama la cuestión social, este recorte es del texto de Susana Murillo, que tienen para la semana 2, ¿no? El capítulo 3, que se llama La cuestión social y la emergencia de las ciencias sociales. En ese texto, de ese texto está sacada esta cita, ¿no? Dice Susana Murillo: vimos que lo social se constituye en los siglos XIX y XX como algo que falta, como una trama de relaciones de la que se carece, pero que es a la vez necesario construir, ¿no? Ustedes vieron también en la primera parte de la materia los distintos derechos, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran los distintos derechos? Digamos, derechos civiles, ¿qué otros derechos teníamos? Que fueron surgiendo progresivamente. ¿Sociales y? Y Los políticos antes que los Y sociales. políticos, muy bien, muy bien. ¿Se acuerdan más o menos cómo se fueron desarrollando? ¿Se acuerdan que no surgieron todos al mismo tiempo, que no estuvieron garantizados todos al mismo tiempo, ¿no? Que hubo una progresión, ¿no? Justamente lo que nos estamos refiriendo acá es en este momento donde
algunos derechos civiles están garantizados, ¿no? Porque bueno, empezaban a surgir las democracias, ¿no? O sea, no todos podían votar, porque las mujeres tardamos mucho en ser parte del electorado y ser parte de la ciudadanía con derecho político, ¿no? Había, ¿no? Estaba la condición de ciudadano, que es el derecho civil, que garantizan las sociedades liberales, las sociedades modernas que surgen después de las revoluciones. Pero no estaban garantizados estos que ustedes entendieron como los derechos sociales, ¿no? El derecho a la vivienda, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros, ¿no? Y este es el problema que motiva, ¿no? Que empuja desde el mundo social el surgimiento de las ciencias sociales. Estas son las condiciones de posibilidad de las ciencias sociales, ¿no? ¿Por qué si habíamos hecho las revoluciones para tener libertad, para no estar sometidos al yugo del monarca, de la iglesia, etcétera, si habíamos separado a la iglesia del Estado, ¿por qué tenemos estas condiciones, ¿no? O sea, fíjense quiénes eran los trabajadores principales de las fábricas, ¿no? Del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Eran niños, ¿no? Ahí no había ningún derecho social garantizado. Entonces, este descontento social produjo no solamente la reflexión así abstracta, sino que produjo movimientos sociales, ¿no? O sea, produjo distintos tipos de movimientos que estuvieron relacionados con la formación de los movimientos obreros, ¿no? Con la constitución de los sindicatos, ¿no? Todos esos movimientos sociales significaron un choque para los gobiernos liberales de ese momento, para los estados, ¿no? De ese momento, que intentaron manejar esa cuestión de distintas maneras. Algunos, como hacen todavía, ¿no? Algunos reprimiendo los movimientos sociales, o sea, tratando de aplacar con represión, ¿no? Y ubicándolos todavía en esa clase subalterna, y otros, ¿no? Trataron de recurrir a la ciencia para entender lo que ocurría allí, ¿no? Y ahí surge la ciencia social propiamente dicha, ¿no? ¿Cuál es el primer gran problema o gran tema de la ciencia social? Esto que llamamos la cuestión social, la brecha entre los principios que proclamó el ideario liberal, ¿no? El de la igualdad, la libertad y la fraternidad, y la realidad efectiva, ¿no? La vida de las personas en las ciudades, ¿no? La vida de los niños sobre todo, ¿no? En las ciudades, que implicaba justamente que para ellos no estaban garantizados ninguno de estos principios del ideario liberal. Los estados, las políticas de los estados intentaron en algunos casos contener las diferencias, o sea, hicieron algunas cuestiones, tomaron algunas medidas que tuvieron que ver con, por ejemplo, esto del higienismo, como instruir a la población, ¿no? Sobre, no sé, cómo mantenerse limpios, cómo preparar los alimentos, tratar de hacer algunas mejoras en cuanto a la urbanización, ¿no? Otras políticas intentaron reprimir los movimientos sociales, ¿no? Simplemente entender eso como un reclamo ilegítimo, ¿no? Pero lo importante de esto es que hay una carencia de explicación, o sea, ¿qué hacer con esta cuestión social? Y a partir de ello surge, ¿no? Justamente, bueno, acá tenemos otro ejemplo bastante tremendo, ¿no? De cómo trabajaban los obreros, sobre todo, ¿no? En este contexto. Pero surgen entonces las ciencias sociales, en primer lugar, para dar un diagnóstico de la situación. O sea, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué la desigualdad, ¿no? Entre fundamentalmente, ¿no? Los capitalistas y los trabajadores? ¿Por qué este nuevo régimen permitió que algunos mejoraran su situación, mientras que otros siguen estando en un estado de casi esclavitud, ¿no? O sea, ¿por qué ocurre esto? Las ciencias sociales trataron de diagnosticar las causas de la desigualdad. Y surgieron teorías sociales que sugirieron distintas maneras de abordar esa cuestión social. Algunas teorías sociales sostuvieron que había que mantener las cosas como estaban, y en todo caso reprimir los levantamientos sociales. Otras teorías sociales sugirieron que había que hacer reformas progresivas, ¿no? Para que justamente el estado de descontento permitiera ir como nivelando las condiciones de vida de todos, y otras propusieron la revolución como solución a esta brecha, ¿no? A esta cuestión social. Esto también está tomado del texto de Susana Murillo, ¿no? Del capítulo 3 que tienen para leer en esta clase, en esta semana,
y dice lo siguiente, ¿no? Las teorías sociales no parecen ser meras espectadoras que observan, explican y predicen los fenómenos, ¿no? Por el contrario, en su diversidad están vinculadas al mantenimiento, a la reforma o a la revolución de lo establecido. En este sentido, brotan inevitablemente de prácticas sociales y se modifican al compás de ellas, sobre las que a su vez inciden, tanto en sus procesos conservadores como en los reformadores y en los revolucionarios. En esta perspectiva, las ciencias sociales se han mostrado como construyendo la realidad social. Los fenómenos sociales no son algo dado de una vez y para siempre, son procesos en los que las prácticas colectivas e individuales hacen y rehacen la realidad. Las ciencias sociales, en tanto también son prácticas, tienen efectos en la configuración de los procesos sociales, ¿no? Fíjense que acá aparece lo que estaba en una de las preguntas del cuestionario, que las ciencias co-construyen la realidad, ¿no? Que las ciencias sociales especialmente, porque las ciencias naturales nos permiten en todo caso manipular la naturaleza, pero no cambiar las leyes de la naturaleza, pero las ciencias sociales nos permiten transformar la realidad social, ¿no? Y en este contexto, ¿no?, en el cual aparecía esta cuestión social, ¿no? Estos son, es una foto de los niños huérfanos de Londres, ¿no? Londres era una ciudad industrializada, una urbe muy grande, que tenía un gran número de niños huérfanos, ¿no? Había, por supuesto, no había políticas hasta ese momento de reproducción sexual, ¿no?, ni de educación sexual o de reproducción responsable, entonces había un número grande de población que surgía, muchos niños que eran abandonados y muchos que sus padres morían debido a las epidemias, las enfermedades sociales que mencionamos hace un momento, y si quieren ver un poco más, tener una imagen más gráfica de lo que ocurría aquí, hay una película que está basada en un libro que es Oliver Twist, ¿no? Una película que ya tiene varios años, me parece que es de 2013 o 2016 por ahí, pero que está buena, ¿no? Y que cuenta la vida de este niño que es un huérfano, que tiene que sobrevivir en la urbe de Londres, que es una ciudad muy poblada e industrial, y donde no hay ayuda social, digamos, salvo la ayuda que proporcionaban algunos movimientos religiosos, que por ahí les daban la leche, les daban de comer, no había, ¿no? Entonces, la mayoría de los niños caían, o sea, los niños huérfanos que no eran acogidos por instituciones religiosas, caían en una vida bastante terrible en el contexto de las urbes del siglo XIX, principios del siglo XX. Eran ladrones, o terminaban en la prostitución, o terminaban muertos, digamos. Entonces, esa problemática, ¿no?, esa cuestión es parte de este escenario en el cual presentamos lo que llamamos cuestión social, ¿no?, la contradicción entre el ideario liberal y las condiciones de vida. Las teorías sociales que surgen en el siglo XIX intentan explicar esta cuestión. Bueno, ¿qué van a hacer? Explicar cuáles son las causas de esa desigualdad. ¿Por qué se produjo eso? Que a algunos les fue bien, a algunos pocos les fue bien, y a los otros les fue bastante mal, ¿no? Si hicimos los estados para garantizar estos derechos civiles, al menos en principio. ¿Qué fue lo que ocurrió? Algunas teorías sociales sugirieron que en realidad esto era como una consecuencia esperable de la transformación, de la rápida transformación que habían experimentado las sociedades industrializadas, entonces en todo caso había que mantener el orden, las cosas como estaban, y de a poco se iban a ir acomodando, ¿no? Otras perspectivas otras teorías sociales sugirieron que había que hacer reformas sociales, ¿no? Había que implementar, a partir de, por ejemplo, mecanismos de ayuda social, ¿no?, reformas a las maneras de organizar las sociedades para que esta brecha se acortara un poco. Y otras teorías sugirieron que había que hacer algo mucho más radical, ¿no?, que esta forma de vida que había surgido del capitalismo tenía que ser erradicada y transformada por otra. ¿Se les ocurre quiénes pueden ser los sociólogos que vieron que representaran algunas de estas posiciones? Marx. Marx, muy bien. Marx es un representante de la posición revolucionaria, ¿no? Lo que sugiere el diagnóstico de situación de Marx, ¿cuál es? O sea, el capitalismo es un modo de producción que depende fundamentalmente de una apropiación injusta, ¿no?, que es cuando los capitalistas se apropian de los medios de producción. Entonces es un sistema injusto, entonces lo que va a ocurrir es que en algún momento va a venir la revolución, ¿no?, y la dictadura del proletariado, que después va a dar lugar al comunismo, ¿no? Esa era la idea de Marx, ¿no? La revolución es necesaria, hay que instruir al proletariado para que
se salga de su lugar pasivo, de su lugar obediente, ¿no? Y haga la revolución, ¿no? Tome por sus manos lo que era hasta ese momento la propiedad privada, ¿no? Y el problema es de la propiedad privada. Otras posiciones, ¿no? Como por ejemplo la de Durkheim, van a sostener, ¿no? ¿Se acuerdan lo que decía Durkheim sobre las sociedades, sobre el efecto de que las sociedades no se terminan de acomodar a los cambios? ¿Cómo conceptualizaba eso Durkheim? ¿Qué se acuerda que decía Durkheim? No me acuerdo. ¿Qué conceptos se acuerdan de Durkheim de la primera parte? Hablaba del suicidio, pero no del suicidio en sí, sino de lo que llevaba a eso. El suicidio como fenómeno social, muy bien, ¿no? Y cuando hablaba del suicidio, ¿qué concepto usaba? A ver si se acuerdan de alguno de los conceptos de Durkheim. Hablaba de los tipos ideales. Ese es Weber. Weber. No, Durkheim no hablaba de los tipos ideales, tenía un concepto, ¿no? Que era justamente para explicar por qué pasaba eso de que no había como una cohesión social. ¿Se acuerdan? El concepto de solidaridad social. Está bien, sí, eso es otro concepto, ¿no? Pero yo me refería al concepto de solidaridad social, ¿no? La explicación de Durkheim es que los cambios sucedieron tan abruptamente, las sociedades industrializaron y adoptaron estos modos de producción tan rápidamente, que no se construyeron como los vínculos sociales, ¿no? Que son propios de ese tipo de sociedad, ¿no? Que no se llegaron, digamos, a elaborar esos vínculos que nos ligan unos a otros y que nos aportan, digamos, conocimientos sobre nuestro lugar en el sistema, que coinciden con ese momento social. Entonces, lo que sugería Durkheim es que, bueno, que eso era, digamos, un problema, parte de lo acelerado que se transformó el proceso, lo acelerado de las transformaciones en los procesos de producción, y que los vínculos sociales no acompañaron tan rápidamente ese proceso de transformación. Entonces, la explicación de la cuestión social, de lo que llamamos la brecha entre los principios del ideario liberal y las condiciones de vida, por Durkheim son explicados a partir del concepto de solidaridad social, ¿no? Y que va a decir Durkheim, bueno, hay que hacer pequeños cambios, ¿no? Para que esos lazos sociales, que son los que producen la cohesión social, se vayan estableciendo, ¿no? Por el contrario, Marx dice, no, acá ningún lazo social, ninguna solidaridad social, acá hay que hacer la revolución porque el sistema es injusto de entrada, ¿no? Entonces, es fácil ver cómo las distintas teorías que ustedes ya vieron fueron elaborando diagnósticos de la situación y sugiriendo soluciones, ¿no? Estos dos ejemplos son ejemplos desde la sociología, desde la teoría social, pero bueno, surgen también distintas teorías desde la economía y posteriormente la antropología también, ¿no? ¿Qué es lo importante de esto? Y acá recupero una cita del texto de Rubén Pardo, que también tienen para leer en la semana 2, que es el capítulo 4, se llama El desafío de las ciencias sociales del naturalismo a la hermenéutica, y lo que señala es que cuando surgen las ciencias sociales, cuando surgen las ciencias en general, lo que tienen es una conciencia metodológica, ¿no? Es decir, desde la ciencia moderna en adelante, ¿no? La ciencia, el científico, sabe, digamos, en qué consiste el procedimiento para hacer ciencia, ¿no? En el caso de las ciencias naturales, el conocimiento está asociado a lo que es comprobable empíricamente, a lo que es certero porque está cuantificado y se usa la herramienta matemática, ¿no? Esto es lo que es la ciencia para las personas, ¿no? Para las sociedades del siglo XIX. En este contexto, donde hay una conciencia metodológica, es decir, ya la gente entiende en general cuál es el procedimiento de la ciencia, surgen las ciencias sociales. Y las ciencias sociales tienen ciertos problemas que mencionamos desde el principio, problemas que tienen que ver con su objeto de estudio y con su manera de estudiarlo, que van a hacer que no sea tan fácil aplicar este método que consiste en la comprobación empírica y en la cuantificación, ¿no? Y en la explicación causal al mundo social. ¿Qué problemas tiene la ciencia social? Bueno,
Por un lado, ya dijimos esto que es un poco obvio, que es la idea de que el mundo social está atravesado por la variable de la libertad, que no está en el mundo natural, ¿no? O sea, la libertad, los objetos del mundo natural y los animales no son libres de intervenir la causalidad natural. En cambio, en el mundo social hay libertad y por lo tanto es más difícil decir que hay causalidad. Por otro lado, entender la relación entre los individuos y el entramado social, ¿no? Si bien cada individuo es libre, ¿no? Hay ciertas determinaciones que tienen que ver con nuestro entramado social, ¿no? Con lo que consideramos posible, ¿no? O moralmente bueno o malo, etcétera, ¿no? Nuestras decisiones, nuestra capacidad de elegir está limitado por las relaciones sociales, por nuestra posición en el sistema social. Entonces, el mundo social tiene otra característica que en principio no aparece en el mundo natural, que es, hay que considerar al objeto de estudio, por un lado, en sus características como individuo, y también en sus características en cuanto a totalidad, ¿no? Y esto sin caer en un reductivismo ni en un holismo, ¿no? En un individualismo, perdón, o en un holismo, que son dos formas de reductivismo, es decir, hay que tratar de explicar el mundo social sin tomar a la parte por el todo, que sería un individualismo, digamos, una forma de reductivismo, ni tomar al todo sin considerar las partes, ¿no? Hay una compleja relación entre los individuos y la sociedad, e incluso entre los grupos sociales, ¿no? Piensen en nuestro país, por ejemplo, si quisiéramos explicar ciertas características de lo que decíamos hoy, de la distribución del poder, tendríamos que considerar la relación entre los distintos grupos sociales y la totalidad de lo que llamamos nuestro país, o la totalidad, el común de la sociedad, ¿no? Hay distintos grupos sociales, hay grupos sociales que tienen que ver con su pertenencia a la clase social, hay grupos sociales que tienen que ver con su pertenencia a distintas, no sé, inclinaciones religiosas o cuestiones que, por ejemplo, en una discusión como la del aborto, ¿no? Ahí hay muchas variables que el científico social tiene que tener en cuenta cuando investiga ese asunto, no solamente la cuestión individual, de la libertad individual, sino también la cuestión de cómo los distintos grupos sociales están vinculados entre sí, los grupos religiosos, la pertenencia de clase, ¿no? La pertenencia a una élite cultural, ¿no? Todas esas variables, ¿no? Todos esos elementos tienen que ser puestos en consideración. Y de una manera que no se tome eso ni a la parte por el todo, ¿no? Ni a la totalidad sin considerar las partes que los componen. Y eso es una cosa particular de las ciencias sociales. Y por otro lado, otra cuestión importante, aparte de lo de la libertad, aparte de entender que somos parte de una colectividad y de una comunidad, y de no tomar la parte por el todo, ni el todo sin considerar las partes, además de todo eso, hay que tener en cuenta que las ciencias sociales afectan a su objeto de estudio. Algo, pues el conocimiento social afecta a su objeto de estudio, algo que no pasa en las ciencias naturales. ¿Cómo afecta a su objeto de estudio? Piensa en lo siguiente, ¿no? Piensen si mañana un economista reconocido dijera, saquen sus, o sea, a partir de algún estudio, no sé, algún informe, ¿no? Basado en un estudio serio, no simplemente una cosa que diría Milei, sino un estudio serio, ¿no? Dijera, mañana va a haber un corralito, ¿no? En Argentina, ¿no? Mañana se van a restringir la extracción de dinero, se va a ir por las nubes el dólar, ¿no? ¿Qué pasaría si alguien dijera esto hoy, ¿no? Para mañana, ¿qué ocurriría? Si un científico, no un loco, ¿no? Un científico en base a cierta información, investigación, ¿qué pasaría? Si te dice algo inconfiable, de pasar. O sea, De nuevo. tiene un corralito y la gente va a ir a sacar la plata del... Va a sacar la plata del banco, ¿no? Va a sacar la plata del banco, bueno, ahora tenemos cepo todavía, pero si se pudiese comprar, compraría dólares hoy, o sea, produciría algo que afecta al objeto de estudio, ¿no? No simplemente sería una declaración. Si yo digo, bueno, mañana probablemente haga 40 grados, mañana no va a ser 40 grados porque yo lo digo, ¿no? Va a ser 40 grados si se dan ciertas condiciones naturales, ciertas condiciones meteorológicas que lo producen, ¿no?
Tampoco porque diga mañana se acaba el coronavirus, se va a acabar la pandemia, digamos. O sea, no afecto al mundo natural con mi conocimiento del mundo natural, pero sí afecto al mundo social con el conocimiento del mundo social. Y eso es algo que es muy importante para la conciencia epistemológica de las ciencias sociales, ¿no? Es algo que las ciencias naturales no tienen que tener en consideración, en cambio, salvo que quieran, digamos, intervenir en la naturaleza. O sea, sí sirven las ciencias naturales para, si yo conozco el funcionamiento del átomo, bueno, en algún punto puedo desarrollar energía nuclear, ¿no? Puedo dinamitar el átomo para sacarle adentro la energía, pero mis teorías científicas no cambian la naturaleza, en todo caso cambian mi manera de intervenir en ella. En cambio, mis teorías sociales afectan directamente al objeto de estudio, ¿no? Y en la medida que produzco conocimiento lo afecto. Esto plantea ciertos problemas, ¿no? Problemas que vamos a llamar epistemológicos, metodológicos y ontológicos, según lo que aparece en el capítulo 4 del texto de Pardo, El desafío de las ciencias sociales, del naturalismo a la hermenéutica, ¿no? Estas preguntas que están en el 1.2, sí, te escucho. Perdón, epistemológicos, ontológicos y qué? Metodológicos. A ver si los puse así, ahora. Ahí está. Hay otros, pero fundamentalmente nociológicos, metodológicos y epistemológicos, ¿no? Son los fundamentales. Ontológicos no puse. Tienen que ver con el objeto de estudio, los ontológicos, pero por ahí están incluidos en los metodológicos. Ahora lo explico, no te preocupes. Lo que les quería mostrar es de qué se tratan esos problemas, no importa los nombres, ¿no? Qué categoría de problemas son, no importa tanto, sino importa por ahí entender de qué se tratan esos problemas, ¿no? Entonces, resurgen estas preguntas o estas cuestiones que venimos haciendo desde el principio de la clase, ¿no? Esto está tomado del capítulo 4 de Pardo que tienen que leer para esta semana, que se llama El desafío de las ciencias sociales del naturalismo a la hermenéutica. ¿Qué dice? Plantea preguntas, ¿no? ¿Tienen las ciencias sociales un objeto de estudio de similares características a las de las ciencias naturales? Esto lo venimos respondiendo desde hoy. Vale decir, ¿es lo social abordable científicamente del mismo modo en que puede serlo la naturaleza? ¿O en realidad no es posible, a menos que se caiga en un perezoso y distorsivo reduccionismo, asimilar los fenómenos sociales a los naturales, ¿no? Esto que veníamos planteando sobre las características del objeto de estudio de las ciencias sociales. Asimismo, ¿debemos pensar la investigación social desde el mismo conjunto de normas procedimentales o método que lleva a cabo exitosamente desde hace varios siglos la ciencia físico-matemática? ¿Podemos utilizar la experimentación, la observación y la cuantificación de los fenómenos a estudiar el mundo social o no? ¿No? ¿Qué nos produciría como resultado ese tipo de investigación en el mundo social? ¿Podríamos comprender el mundo social solamente con eso? ¿No? Hay que comprender la ciencia, sigo leyendo, hay que comprender la ciencia desde un modelo de continuidad entre sus diferentes manifestaciones, o existe en realidad un hiato epistemológico, una separación insalvable entre las disciplinas sociales y naturales. Y finalmente, ¿qué tipo de saber es alcanzado por las ciencias sociales? ¿Son realmente ciencias de la manera en que las naturales, a la manera de las naturales, si es que desde estas últimas entendemos por científico un conocimiento que supone diversos estándares de objetividad y de consenso en cuanto a sus verdades? Estas son todas las preguntas que tienen que ver con los problemas epistemológicos propios de las ciencias naturales. ¿O habrá más bien que relegarlas al nivel de ciencias blandas, como algunos sostienen, en la medida en que no pueden cumplimentar esos mismos estándares, ¿no? Todas estas preguntas se pueden resumir en algo que también aparece en el texto ahí de Pardo, que es, bueno, las ciencias sociales tienen problemas epistemológicos, o sea, acuérdense que estamos en epistemología, particulares, ¿no? ¿Cuáles son esos problemas? No importa cómo se llaman, es importante que entiendan de qué se trata, ¿no? Nociológico quiere decir con el conocimiento, metodológico con el método, epistemológico con ciertas características de justificación, y político con su injerencia, ¿no?, en el mundo social. Pero no importa cómo se llaman, lo que importa es que entiendan de qué se trata. Tiene ciertas características el objeto de las ciencias sociales que hace que, esto que decíamos al principio, las predicciones sean más difíciles de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque está la libertad como elemento. Entonces, la certeza y la confiabilidad de las predicciones, de las explicaciones, se va a ver
socavada, ¿no? Y también la certeza y la confiabilidad de las predicciones, ¿no? Por otro lado está el problema de la metodología, ¿no? ¿Es suficiente para entender el mundo social, medir los fenómenos sociales, ¿no? Y tratar de establecer relaciones causales, como hacen las ciencias naturales? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Es la discusión metodológica. ¿Es neutral la ciencia social como es neutral la ciencia natural o pretende ser neutral la ciencia natural? ¿Es universal y objetiva la ciencia social como intenta ser la ciencia natural? ¿No? Bueno, acá tenemos uno de los problemas más importantes, que es el de, además de que el científico social tiene que tomar distancia de su objeto de estudio, ¿no? Tiene ciertas características que hacen que él pertenezca al mundo social, ¿no? Tiene cierta formación religiosa, cultural, social, ¿no? Cree que ciertas cosas son buenas o malas, cree que ciertas cosas están bien y están mal, ¿no? Cree que ciertas formas de producción económica son más correctas que otras, y cuando va a investigar el mundo social, por ejemplo, va a investigar una comunidad, no sé, una comunidad indígena que vive en Chiapas, en México, y que tiene una forma de economía social autosustentable, ¿no? ¿Cómo hace el investigador social que pertenece a una comunidad, por ejemplo, que es europeo, ¿no? Que es inglés, ¿no? ¿Cómo hace cuando va a investigar ese objeto de estudio para dejar de lado toda esa configuración social que hace que él funcione en su mundo, ¿no? Quizás, no sé, lo creó una familia protestante, liberal, ¿no? Que cree en el trabajo arduo y en el mérito, y que cree que además el capitalismo posibilita esa forma de desarrollo. ¿Cómo hace el investigador social para no poner esas creencias previas en juego cuando intenta entender otras formas de vida, ¿no? Es un problema, la neutralidad, ¿no? Y la objetividad, dadas las características de los científicos sociales, son un problema metodológico y epistemológico de las ciencias sociales. Por otro lado están los problemas políticos que ya mencionamos. Cada vez que un conocimiento social se produce, puede tener injerencia en la realidad. No todos la tienen, pero puede tener injerencia en la realidad. Por ejemplo, como mencionábamos, si alguien dice mañana va a haber un corralito, probablemente esto ocurra, ¿no? Por las acciones que va a desencadenar. Entonces, cuando surgen las ciencias sociales, a partir de la cuestión social y a partir de todo esto que estamos considerando del objeto de estudio de las ciencias sociales, hay dos posturas de cómo debería investigarse el mundo social. La postura naturalista o positivista y la postura comprensivista, ¿no? Estas dos posturas, estas dos posiciones, difieren en cuanto a tres puntos principales. ¿Cuál cree cada posición que debe ser el método de las ciencias sociales? ¿Cuál cree cada posición? Positivista y positivista y comprensivista, ¿no? Son las dos posiciones, acuérdense, ¿no? Naturalismo, positivismo o comprensivismo. Estas son las dos opciones. Cada una de ellas cree que el método de las ciencias sociales debe ser de determinada manera. Cada una de ellas cree que el tipo de saber que produce la ciencia social tiene determinado estatus. Y cada una de ellas piensa que las ciencias sociales tienen un estatus epistemológico definido por la posición que asumen las ciencias naturales. Esta es la discusión entre comprensivismo y naturalismo, o entre comprensivismo y naturalismo positivista, que se da al inicio de las ciencias sociales, pero que continúa durante todo su desarrollo hasta la actualidad, ¿no? La posición naturalista justamente supone que el objeto de estudio de las ciencias sociales puede ser asimilado, ¿no? Es decir, puede ser absorbido por el objeto de estudio de las ciencias naturales. El mundo social se puede estudiar como el mundo natural, es como una extensión del mundo natural, ¿no? Eso piensa el positivismo. Piensa que el método científico de las ciencias naturales, que había sido tan exitoso para la física y después para la química y las otras disciplinas, debía ser usado sin, digamos, modificaciones, aplicándolo al conocimiento del mundo social. Pensaba que el fundamento del conocimiento social es la razón y la experiencia, es decir, buscar en los datos empíricos, ¿no? La explicación social, los números, en las estadísticas, en la observación, y pensaba el positivismo que hay una separación entre sujeto y objeto de conocimiento, ¿no? Por el contrario, la posición comprensivista va a proponer que
el mundo social tiene unas características que no pueden ser asimiladas por el modelo de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque las acciones humanas son acciones libres, ¿no? Y las acciones sociales, tomadas en su totalidad, son acciones que son históricas, es decir, están definidas por el devenir de la historia, por las características culturales y humanas de los grupos sociales en cuestión, ¿no? Entonces, hay un esfuerzo desde la posición comprensivista por, si bien se trata de preservar el rigor y la conceptualización empírica, es decir, el asidero empírico de las teorías, por elaborar teorías que respondieran a las particularidades del mundo social. Un ejemplo de esta perspectiva, que es comprensivista, pero que intenta ser rigurosa, ¿no? Y que intenta conceptualizar a partir de la observación empírica, son los tipos ideales de Weber, ¿no? El fragmento del texto de Weber que ustedes tienen para leer, que es un fragmento del texto Economía y Sociedad, lo que hace no es explicar la metodología de los tipos ideales, ¿no? A partir de la observación, a partir de ver los casos, lo que trata de hacer Weber es construir estos conceptos abstractos que son los tipos ideales, y que permiten explicar en una relación más o menos causal cuál es la finalidad, ¿no? O la causa de la acción social, ¿no? ¿Por qué hay distintos modelos de acción social? ¿No? Esto es lo que trata de hacer Weber, combinar la metodología propia de las ciencias sociales, que tiene que tratar de comprender la acción humana, con el rigor y la conceptualización empírica, ¿no? Pero la posición de Weber es una posición comprensivista, no asimila la ciencia social a la ciencia natural. Trata de entender justamente esto, cuáles son los motivos de la acción humana, ¿no? ¿Cómo se hace para comprender los motivos de la acción humana? A partir de recuperar el sentido que tenían en mente los actores sociales, ¿no? Lo que se llama comprensión empática es el método de las ciencias sociales para el comprensivismo, y consiste justamente en tratar de actualizar, de explicitar las motivaciones de la acción social, ¿no? ¿Por qué los franceses del 18 hicieron la Revolución Francesa, ¿no? ¿Cuáles eran sus motivaciones? ¿Cuáles eran las causas de la acción social, ¿no? ¿De qué manera eso se puede abstraer y construir un tipo ideal que permita conectar la causa, o sea, lo que motiva la acción social, con el propósito que tenía esa gente en mente, ¿no? Esto es en lo que consiste la posición comprensivista, y se separa de la posición naturalista en estos tres aspectos que mencionábamos. El método que debe usar la ciencia social, que en vez de ser el método de la observación, la experimentación y la cuantificación, es el método de la comprensión empática. El tipo de saber que producen las ciencias sociales producen un tipo de saber distinto a las ciencias naturales para la postura comprensivista, y las ciencias sociales son tan científicas como las ciencias naturales para el comprensivismo, aunque su objeto sea distinto y aunque su método sea distinto, ¿no? En esto consiste la discusión epistemológica entre comprensivismo y naturalismo,